Bueno, buenos días. Como dijo David, los temas de lo masculino, yo siento que no han tenido la misma apertura que han tenido en la psicología junguiana o con nosotros, vamos a decir, venezolanos o latinoamericanos, etcétera. Yo he visto que la literatura femenina pues tiene mayor centimetraje. Bueno, en el seminario, como dijo David, en el seminario de Leo Grande, una de las cosas que a mí me hizo ruido, pero que no dije nada, pero una de las integrantes que también está hoy acá, que también le hizo ruido, sí dijo, que le parecía, pues, ¿no? Que faltaba esta fuerza de la masculinidad, ¿no? Entonces, pensé, bueno, podemos también utilizar algunos de estos sábados para hablar sobre la masculinidad. eh, y, eh, y entonces, bueno, la primera noción de masculinidad que tenemos es la parte instintiva animal y que en esta psicología, pues, lo podíamos poner en esta imagen, que es de una imagen de una gran fuerza, como tiene, pues, la psicología del centauro, los centauros, ¿no? Pero bueno, en algunos de los próximos meses también iremos viendo otros elementos de la masculinidad que podemos ir estudiando con más imagen, con más forma en los dioses de la mitología griega, por ejemplo, ¿no? En estos primeros Zeus, Poseidón y Hades hay una masculinidad, hay una fuerza diferente en cada uno que puede ser interesante que retomemos y que también le demos a, a los varones, pues también ¿cómo se llama? Su espacio, ¿no? Entonces, los centauros, ¿verdad? Que luego hemos ido tomando cuando en guerras, etcétera, o líderes, entonces se habla cuando tiene mucha fuerza, potencia, de fulano como el centauro de los llanos, o lo que fuera, como hemos visto en nuestra historia de Venezuela. Los centauros son seres híbridos, como vemos aquí en esta imagen, mitad humano, mitad animal. Los seres híbridos pueblan los mitos y las imágenes en piedra, bronce y cerámica de la Grecia antigua y de otras regiones también. Son seres fantásticos, monstruosos, liminales, que significa que están en el borde, en este caso entre lo animal y lo humano, que ponen en comunicación esferas extremas de la experiencia y ambiguos que configuran un espacio simbólico, el espacio de la frontera, el ámbito de lo antisocial, de lo inesperado, de las fuerzas disgregadoras de la vida y de la muerte. Son seres cuya naturaleza híbrida traspasa los límites de la normalidad, abre las fronteras del mundo en su realidad cotidiana y nos transporta a las regiones limítrofes de la existencia, donde las normas se invierten, las barreras se rompen, ajeno al hombre y a su mundo civilizado, ordenado y racional. Actúan como guardianes protectores, como mensajeros, como acompañantes, seguidores y servidores, como vehículos de comunicación entre la esfera divina y la humana. El hombre entra en comunicación con los dioses. Vemos en la mitología muchos seres híbridos, ¿sí? En el caso de los centauros, vamos a ver que no son tan acompañantes como otros mensajeros híbridos que ya conocemos. Los mitos y las imágenes griegas constituyeron una gran metáfora, la del híbrido. El mito la insertó en la narración, la imagen lo dotó de una nueva vida y una nueva función. Los encuentros con los seres híbridos y las metamorfosis en otras especies
son un lenguaje profundo de representación, una dimensión de lo sagrado, de aquello que provoca fascinación y terror, que acerca al hombre a situaciones de transición, a un juego de espejos, donde lo animal es lo otro y donde se develan los deseos del hombre por escapar al encierro de los límites de su condición. Habita regiones limítrofes en espacios antihumanos, paisaje agreste e incivilizado de las montañas, los abismos marinos, las islas situadas en el fin del mundo, el espacio radical de la muerte, el laberinto o los reinos intermedios, la tierra, la tierra y el éter, o la tierra y el mar, donde su hibridación es tanto somática como espacial. Son adversarios terribles del héroe, quien ha de enfrentarse en combate singular al ser que existe al margen de la sociedad, ha de eliminar lo salvaje, lo no domesticado, aquello que existe al margen de la polis, para, de esta manera, ganarse su puesto en ella y garantizar la continuidad de la misma. Pero también son sus aliados, como daimons intermediarios. Son seres dotados de saber inmemorial, de capacidad profética y guardan secretos. Y sobre todo en estos híbridos que no son tan animales y que tengan sus instintos en acción, tanto como los centauros. Y ya vamos a ver pues algún ejemplo de ello. En tanto a los centauros, la fuerza de su imagen, para simbolizar a la vez la fusión ambigua e imposible de dos naturalezas opuestas, hacen del centauro una figura eterna en el arte de todas las épocas, desde las metopas del Partenón hasta los cuadros de Picasso. En los centauros subyace un mismo fondo que proviene de la coexistencia de dos seres diferentes en uno solo. Como la mitad de su naturaleza es humana, su relación con el hombre es mucho mayor que la de otros seres híbridos monstruosos. El centauro se diferencia del hombre a partir de su semejanza con él. Son seres casi humanos, ajenos a la civilización, tal como las amazonas, de similar salvajismo y potencia. A partir del siglo VI, las representaciones griegas se ciñen a dos tipos. Por un lado, un hombre completo, cuya espalda se extiende a los cuartos traseros del caballo. Las dos piernas delanteras, por tanto, son de hombre y las dos traseras de caballo. Visto de frente, podría no percibirse su doble naturaleza. Por otro, el tipo que a la postre se impuso como forma clásica, un torso de hombre con grupa y cuatro patas de caballo. La posición de los genitales cambia de la parte delantera a la trasera. El primer tipo se restringió a la representación de Quirón, un centauro de naturaleza más humana que el resto. El mito localiza a los centauros primordialmente en las montañas de Tesalia, y allí debieron arraigar con mayor fuerza, puesto que era la región de Grecia con mayor cría caballar. No toman parte alguna en los episodios de la épica homérica. Aparecen haciendo mención de su lucha con los lapitas y del centauro Quirón en boca de Odiseo. Igualmente, su imbricación con las hazañas de Hércules. La mitología de los centauros, en esta mitología vemos una genealogía mítica que los hacía descender de Ixión. Ixión era el rey de Tesalia, caracterizado por su brutalidad y su lascivia. Ixión mató a su suegro para evitar entregarle los presentes prometidos a cambio de la mano de su hija Día. Sin embargo, Zeus se apiadó de él
lo purificó de este crimen familiar y le otorgó la gracia de vivir felizmente entre los dioses. Pero Ixión, desagradecido, traicionó esta confianza tratando de seducir a la propia Hera. Recuerden, la esposa de Zeus. Advertida su intención, Zeus lo engañó formando una nube a imagen de Hera, con la que se unió Ixión. Y de esta unión nacieron los centauros. Por su irreverencia, fue castigado a girar eternamente atado a una rueda. Según Píndaro, de la imagen desasistida de las gracias, nació el monstruoso centauro que, de su unión con las yeguas tesalias, concibió a la prole asombrosa de seres extraños y amenazantes. Una antigua etimología relacionaba su nombre con el mito de su nacimiento, a partir de quenteo, que significa aguijonear, que tiene ello un significado sexual, y auros, que haría referencia a la nube, revela la conciencia de que en el relato de su filiación, a partir de Ixión, se concentran todos los rasgos que caracterizarán a la prole: codicia, violencia, fuerza bruta, lascivia, falta de respeto por las normas del agradecimiento y la hospitalidad. Y esto lo hace totalmente animal. De alguna manera, la cultura, cuando ya se instala o se está instalando, ¿verdad? Ya empieza a tener una etos, una ética, ¿ok? El agradecer al otro, ¿ok? El darle hospitalidad a aquel que toca tu puerta, son elementos que ya están hablando de cultura, hablando de un humano que ha ido entonces, vamos a decir, humanizando, comillas, esta fuerza bruta, esta lascivia que caracteriza al centauro. La filiación bastarda, a partir de una falsa era, es consonante con el origen híbrido de los centauros entre dos naturalezas, sin formar parte totalmente del mundo animal ni del humano, excluido de ambos, pero en relación con ellos, en una posición liminar, como ha correspondido al hijo bastardo. Los únicos parientes célebres de los centauros son los lapitas, y su jefe es Pirito, hijo de Día. Conocido también Pirito como por hazañas heroicas en otros cuentos, con Hércules, etc. El antepasado de los lapitas, Lápites, es hijo o pariente de Ixión. La lucha con estos parientes es el episodio más célebre protagonizado por los centauros, la llamada centauromaquia. Marca por oposición la frontera entre hombre y animal, entre naturaleza. Son episodios míticos que reflejan el paso de una ambigüedad, fluidez iniciales a una separación nítida de campos. Hombre, naturaleza, cultura, desenfreno, contención. Refiere Ovidio en el libro 12 de las Metamorfosis. Invitado el centauro Euritión a la boda del lapita Pirito, quien se casaba con Hipodamia, pronto sufrió los efectos del vino y, llevado por un irrefrenable impulso, trató de apoderarse de la novia. Rechazado y expulsado del banquete nupcial por los lapitas, los demás centauros acudieron en su ayuda y se entabló la lucha entre ambos bandos.
Entre los campeones de los hombres en aquella contienda destacan el propio Pirito, su compañero Teseo, estamos hablando de héroes, así como Peleo y Ceneo, que tenían el don de la vulnerabilidad ante cualquier golpe de arma, estos dos últimos, y a quien los centauros enterraron bajo un cúmulo de troncos de árbol. En otro relato, el centauro Folo le ofreció carne asada a Hércules. Este pidió vino y Folo le dio. Habiendo sentido el olor al vino, del vino, llegaron a la caverna de Folo los centauros armados de piedras y ramas. Hércules los repelió y se fueron a refugiar junto a Quirón. Hércules les disparó y una flecha se clavó en la rodilla de Quirón. Esta herida es una herida incurable. Quirón se retira a su cueva y allí deseaba la muerte, pero no podía morir, pues su naturaleza es inmortal. En el cuento de Quirón, posteriormente Prometeo cambia la inmortalidad con Quirón y así entonces este puede morir. Folo muere por una flecha envenenada de Hércules. Precisamente su rivalidad con los centauros le ha de causar la muerte. Apolodoro nos cuenta, Hércules lleva consigo a Deyanira, su segunda esposa, y cuando llegaron al río Ébeno, o Ebeno, encontraron al centauro Neso, que estaba en la orilla y pasaba a los viajeros a cambio de un pago. Dijo que los dioses le habían dado este encargo a causa de su honestidad. Hércules pasó el río solo, pero pagó a Neso para que pasara de Deyanira sobre su grupa. Mientras la transportaba, intentó violentarla. Ella gritó y Hércules la oyó y alcanzó a Neso en el corazón con una flecha. Agonizante, dijo a Deyanira que si quería tener un filtro de amor para Hércules, debía mezclar el semen esparcido por tierra con la sangre que emanaba de la herida de la flecha. Deyanira preparó el filtro y lo conservó. Luego supo de Íole, un amante de Hércules, y temió por su propio amor. Pensó que si existía una ocasión para usar la sangre de Neso, era justamente esta, y embebió la vestimenta ritual de Hércules. Ella usó el filtro con fatales resultados. Hércules murió abrazado por la túnica empapada en la sangre envenenada y la venganza diferida de Neso se cumplió. La tragedia agrega que Deyanira, tomando conciencia de su ingenuidad, se suicida. Quirón, el más justo de los centauros, se distingue por una naturaleza distinta y protagoniza episodios específicos. Se le daba una genealogía diferente. Hijo de Cronos y de la ninfa Filira, de naturaleza inmortal, se casa con la ninfa Cariclo y tiene una hija de forma humana que se llama Osiroe. Quirón es justo, amable y dispuesto a ayudar a hombres y dioses. Es sabio en diversas artes naturales, la caza, la mántica, la medicina, astronomía, meteorología, música, y es entonces el maestro educador de héroes tales como Aquiles, Jasón, Actión, Hércules, Asclepio y otros. Y entonces estamos viendo a esa otra cara del centauro que solamente nos la describen con Quirón. Cuando Quirón por fin muere, que es también otro cuento, que en algún momento podemos ver a Quirón, Zeus entonces lo catesterizó.
Casteterizar era una acción que tenía Zeus para convertir la situación, en este caso la que estamos viendo de Quirón, la muerte de Quirón, para eternizarlos como una constelación. En este caso, entonces, catesteriza en la constelación de Sagitario. O sea, Sagitario, pues entonces regula pues, a Quirón, etcétera, etcétera. Eh, por ejemplo, para captar esta acción de Zeus. Zeus en su niñez es cuidado por una ninfa que lo amamanta, que juega con él, que le da pues muchos elementos para esa complexión luego que tenemos de Zeus. Y Zeus entonces cuando muere Amaltea, que es una cabra, que es mortal, la catesteriza, entonces la convierte en la constelación de Capricornio, de la cabra, Capricornio. Esto se lo cuento porque muchos de ustedes yo sé que estudian astrología y estas cosas. Los centauros son exponentes míticos entre naturaleza y cultura. Son mediadores porque teniendo forma humana, carecen de todas las instituciones de la civilización. Instintos salvajes, incontrolados y desenfreno sexual, enorme fuerza y combatividad y gran conocimiento de la naturaleza. Los centauros viven en estado de naturaleza pura. Los griegos, que desarrollaron con entusiasmo los múltiples aspectos de la oposición básica de la naturaleza, que podemos ver opuestos, la naturaleza con la convención o ley. Eran conscientes de esta esencia natural. Los griegos presentan una oposición o se dan cuenta, están en conyuncción, pues, ¿no? De esta oposición a las normas culturales en múltiples aspectos que se pueden resumir en dos grandes campos complementarios. Por un lado, son ajenos a la técnica y el fuego, símbolos de la cultura y el progreso humano, ¿sí? Y el signo más claro es que comen carne cruda, lo cual tiene un significado casi universal de naturaleza por oposición a la cultura, donde la carne entonces se come cocida, ya que gracias al fuego está entonces ahora imperando en este otro nivel de cultura. De lo crudo a lo cocido, un trabajo maravilloso de la antropología que nos trae entonces ese aporte dentro de muchos que tiene el fuego. Los centauros son conocidos como devoradores de carne cruda. Sus armas son la fuerza bruta, ramas y piedras. Viven en las montañas, lejos de las ciudades y tienen guarida propia, son cavernas y no casas. Ajenos a las instituciones humanas que canalizan los instintos del hombre y lo alejan del estado de naturaleza. Una institución muy definitoria entre hombre y bestia es el matrimonio, que ordena y legitima el instinto sexual y que los centauros, llevados del deseo desenfrenado, son incapaces de aceptar. Otra institución humana despreciada por los centauros es la hospitalidad, a la que se muestran hostiles, como vimos en el episodio de Folo antes. El mito centaúrico refleja las ambigüedades de la naturaleza. Su potencial benéfico es innegable cuando se somete a un juicio prudente. La medicina o la mántica o son ciencias que requieren del conocimiento profundo de la naturaleza. Entonces, bueno, vemos por un lado, pues un conocimiento profundo de la naturaleza en contraste con esta conducta desenfrenada, violenta, extrema, que ni siquiera es una guerra,
porque realmente en una guerra hay una conciencia del por qué estoy guerreando, peleando contigo. Aquí nada. El olor a carne cruda, el olor al vino, los hace pues ya actuar. La posición de los centauros respecto al vino es sintomática de su ambivalencia. Se entusiasman con él y dejan de lado la leche. Lo beben puro y sin control, en vez de mezclarlo y beberlo con contención como hacen los hombres civilizados. Es al enfrentarse a un elemento cultural donde la naturaleza incontrolada se pierde. Los centauros están en una posición liminar respecto a los hombres, pues es en los límites donde siempre se concentran los esfuerzos de definición. Definirse a sí mismo exige definir con igual precisión al otro como ser semejante y vecino, pero irremediablemente distinto. El centauro se define, sin duda, por la oposición al hombre. Por tal razón, las centauresas son tan contradictorias con el propio mito como lo serían unos supuestos amazones. Es en su persecución de las mujeres donde los centauros pueden oponerse al matrimonio humano. Esto, estas centauresas que no tienen tanta cobertura en la mitología, y en la mitología incluso de los centauros, están tomando en un grupo de mujeres que, que se dicen feministas, ¿verdad? Toda esta violencia, ¿verdad? Que vemos sobre todo en el lenguaje de estas mujeres y en el contenido de lo que dicen en relación pues a los hombres y a la cultura patriarcal y todas estas cosas, vemos la misma energía en estas llamadas feminazis. Estas feminazis, yo compré un libro del cual pensé que podía ser mitológico, pero por no hojearlo, se llama Monstruas y Centauras. Y ese libro de lo que habla es de las feminazis, ¿sí? Porque realmente las centauresas, como están descritas acá, por supuesto, tenían la misma violencia extrema de los centauros, pero no hay, bueno, muchos cuentos de ellas en la mitología. El dominio del hombre sobre el caballo es una imagen muy usual para reflejar el dominio del intelecto sobre los deseos. La potencia corporal y sexual del caballo se puede poner al servicio del hombre si éste sabe refrenar. El mundo posmoderno eventualmente valora las cualidades prepaternas del varón, como el ser luchador, cazador, cazador de mujeres, y también de éxito y de ganancias exigidos por una vida económica cada vez más competitiva. El lado oscuro de lo masculino, muy bien representado por los centauros, como seres capaces solo de luchar y de poseer con violencia a las mujeres, no de elegir un vínculo con una compañera y asumir la responsabilidad de los hijos que la relación erótica pone en el mundo, ¿sí? El mito nos dice que los centauros se comportaban de ese modo, todos y siempre, como individuos, pero también siempre como grupo. Hay una tragedia en la especie humana que la diferencia de todos los demás animales. Nuestra agresividad y nuestras transgresiones no son solo casos de desequilibrio psíquico, sino que además pueden convertirse en enfermedades de la civilización, volviéndose sistemáticas y alcanzando un alto nivel de organización, como nos lo demuestra la historia de las guerras y de los genocidios.
La violencia sistemática de un grupo contra otro puede también ser la de una horda de hombres en perjuicio de las mujeres. En este caso, se vuelve puro sadismo generalizado al que le faltan incluso las razones históricas y las pseudo justificaciones que acompañan las masacres raciales, étnicas o entre naciones. En la posesión orgiástica, el de violación puede generar en la horda un consenso muy distinto y mucho mayor que en el caso de otros delitos. Esto exige una aproximación psicológica. Más allá de las perversiones políticas, es preciso buscar sus raíces en el inconsciente colectivo. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace pocos años hubo en España una pandilla de jóvenes que asaltaban y violentaban y violaban a las chicas, etcétera. Creo que se llamaba La Colmena, que fue un juicio muy sonado en el mundo. Bueno, porque todo lo que, como dice acá, como inconsciente colectivo se mueve con todo esto, pues, ¿no? De la masculinidad, la feminidad, la guerra, la paz, etcétera, como veremos más adelante. En esta cuestión, las condiciones de base para que tenga lugar son el cuerpo masculino con sus instintos, un machismo implícito en la cultura que se presenta de un modo casi universal. Lamentablemente, el mundo del abuso sexual, tanto eventual como cotidiano, tanto consciente como inconsciente, resulta muy difícil de delimitar. En su manifestación colectiva, es un aspecto espantoso de la psicología masculina, cuyas consecuencias se han estudiado, pero no sus orígenes. Nos ocuparemos también de la violencia individual cuando se origina en oleadas colectivas y sigue recorridos arquetípicos. Muchas de estas ideas son tomadas de un libro que se llama Los Centauros, de un analista junguiano que se llama Luigi Soya. Así que aquellos que están interesados en ampliar más este tema, tienen pues ese libro, Los Centauros, de Luigi Soya, en Fondo de Cultura Económica. Hoy en día, el estupro colectivo es considerado siempre un delito, a diferencia de las épocas en las cuales, por el derecho de saqueo, era una excepción tolerada. La violación grupal, en cambio, es un síndrome colectivo orgiástico que desplaza o elimina el sentimiento de culpa. Quien no participa es ridiculizado o contemplado con desconfianza y puede incluso tener la sensación de ser, comillas, anormal, de ser un gay, etcétera, etcétera. El conjunto del que forma parte, la mente colectiva que sacude su psique, pequeña barca en una inmensa tempestad. Esta posesión grupal constituye la sorprendente reaparición de un mito clásico, el de los centauros. Para un centauro, no hay diferencia entre la vida sexual y la violencia sexual. Es una sola cosa. La única forma de lucha es aquella acompañada por la ebriedad colectiva y la violación. Para este éxtasis perverso, utilizamos el nombre de centaurismo. En la escala evolutiva, los machos se limitan a competir entre ellos para el apareamiento, la victoria sobre otros machos. La identidad masculina está constituida por dos polos que no están integrados entre sí y que tampoco están ubicados en un mismo plano. El padre y el varón competitivo, que podemos incluso llamar macho animal o prepaterno.
En los cataclismos históricos modernos, el hombre puede transformarse en algo mucho más primitivo. Y el autor se pregunta, ¿se transforma o emerge? Yo creo que emerge. Si pudiera contestar así rápidamente esta pregunta. Eh, Porque tenemos, siento yo, todos esos elementos dentro de nosotros, ¿sí? Lo cual ese elemento dentro del macho, ese macho animal, ¿verdad? Este, está allí catapultado por la cultura, pero está allí. Y si vemos entonces otros elementos en relación pues, a los dioses griegos, a los primeros, por ejemplo, del panteón, Zeus, Poseidón y Hades. Sí, a Poseidón vemos la violencia más primitiva, más evidente, pero también Hades es un raptor, es un violador, se viola Core, se la trae a su espacio, el Hades, y la viola. Y Zeus, de alguna manera, pues va violando mujeres tras mujeres y va entonces va poblando el mundo. O sea, pero por otro lado, cada uno de ellos tiene otros elementos que van de alguna manera esculpiendo otras situaciones de poder, de violencia distintas y otras más que caracterizan a cada uno. Bueno, la inmensa preponderancia de los crímenes y las transgresiones masculinas por sobre las femeninas en todo el mundo y todas las épocas lo confirman. El mito de los centauros nos dice que a veces en la manada puede primar la violencia y a la simple violencia puede saciarse la violencia sexual. Si este comportamiento se convierte en la regla, podemos llegar a la paradoja de que sea el que no viola quien se siente culpable. En nuestra civilización occidental, el macho animal precivilizado se encuentra reprimido. Las garras de los animales están todavía muy cerca y amenazadoras. El macho sin ley está ahí. En un instante puede derribar las aparentes fortalezas de la historia. Es evidente que el estupro masivo impresionaba incluso a los antiguos griegos, aunque estaban acostumbrados a conductas masculinas violentas. Los centauros representaban una falta de control generalizada y simultánea de todos los machos, lo cual volvía muy poco gobernable a la sociedad. Para conjurar el peligro, era mejor atribuírselo a una horda lejana, descrita como fuerte, pero no invencible. Etimológicamente, los centauros simbolizan una regresión de la masculinidad a la manada animal y a la fuerza física que da la cantidad y al desenfreno sexual. Y en los relatos míticos griegos, los animales aparecen con extraordinaria frecuencia. Son símbolos que aluden a la inestabilidad de la conducta civilizada que se intercala con el animal y con el reino de los instintos. Porque es que estas conductas centáuricas son conductas instintivas y animales. El rapto erótico y la ebriedad se asoman de tanto en tanto en los mitos griegos, pero solo en los centauros estos dos frenesíes están ligados sistemáticamente y constituyen una forma primaria de comportamiento colectivo. El mito representaba una clara advertencia del peligro de regresión al estadio del macho animal. La unión del alcohol y la violencia es mucho más a menudo masculina que femenina. En la antigüedad clásica es raro encontrar centauros hembra. Para los griegos y los romanos, los centauros eran una manada de machos que vagaba insaciable, un amenazador regimiento de borrachos en su día de permiso. El mito de los centauros nos narra que esta, comillas, pérdida de civilización es casi segura en un grupo compuesto de jóvenes varones
en busca de aventuras, no sometidos a estructuras vinculantes, carentes de compañeras o al menos acompañados solo de mujeres tomadas por la fuerza. Solo son capaces de una sexualidad violenta. Son destructores del amor en un doble sentido. Agreden a la mujer, pero matan también el vínculo que pueden unir a una pareja. No lo comprenden, solo pueden sentir una envidia destructiva, más allá del momento en el cual agreden, arrojan las semillas de la violencia. Escondidas en el alma, germinan lentamente. La mente del centauro no puede apartarse jamás del instinto, de la misma manera que en su cuerpo el hombre no puede separarse del animal. Por lo tanto, resulta significativo que en eso aferrara a Deyanira con las manos, es decir, con la parte más humana de su cuerpo. La violencia del centauro, de hecho, no es un simple desahogo animal, es algo más complejo. Es manipulación. Y aquí entonces entra, ¿verdad? La perversión del poder. Desea el sometimiento y la humillación de la víctima. Esto me parece importantísimo en la conducta que vemos de lo centaúrico en nosotros, ¿no? La violencia del centauro, de hecho, no es un simple desahogo animal, es algo más complejo. Es incluye la perversión del poder, desea la humillación de la víctima. El héroe Teseo vence figuras emblemáticas de los instintos masculinos demasiado salvajes, como el toro de Maratón o el minotauro. En la guerra entre centauros y lapitas dominan estos. Gracias a Teseo, que participa en la batalla contra las amazonas y por lo tanto combate también los excesos guerreros de la feminidad. Zapatero a sus zapatos. Teseo es el gobernante justo y el mítico fundador de la democracia ateniense. Es un modelo de patriarcado en los tiempos arcaicos. Teseo representa el padre civilizado, mientras el centauro, el toro y el minotauro son figuras del macho prepaterno. En los mitos griegos, los mejores maestros se encuentran precisamente entre los centauros. Un ejemplo es Quirón, pedagogo, conocedor de las artes médicas, educador de dos de los más grandes héroes griegos, Aquiles y Jasón. La mitología nos dice que reunidos en un solo ser, la relación con la naturaleza animal, el hombre unido al caballo, es fuente de desórdenes, pero también de conocimiento. Esta es una imagen que hemos visto en la historia de Venezuela, ¿no? El centauro, ¿no? El hombre a caballo, que le da, entonces, ¿sabes, no? Ese hombre que impotencia tiene otro, perdón, en la potencia, lo quería decir en latín, impotencia, se une a la potencia de, del centauro, del caballo que monta. Fuente de desórdenes, pero también de conocimiento. La sociedad griega se enorgullece porque produce un arte y una literatura como jamás se han visto antes en otros pueblos. Idealiza al hombre en todos los sentidos, incluso en lo que tiene de varonil. Orgullosa de sus éxitos, olvida que existen muchos aspectos vastos y oscuros en la identidad masculina. Están reprimidos, no han desaparecido. El inconsciente colectivo los encarna en el centauro.
Hércules, prototipo del luminoso éxito griego, solo logra envenenarlos y reprimirlos. Negar la realidad es una actitud torpe y unilateral. Mata los elementos más creativos, Quirón y Folo, y deja intacto el mundo más oscuro de los instintos destructivos. Y les voy a repetir esta parte que me parece también interesante para la imagen que nos estamos haciendo de los centauros, ¿no? La sociedad griega se enorgullece porque produce un arte y una literatura como jamás se han visto antes en otros pueblos. Idealiza el hombre en todos los sentidos, incluso en lo que tiene de varonil. Orgullosa de sus éxitos, olvida que existen muchos aspectos vastos y oscuros en la identidad masculina. Están reprimidos, no han desaparecido. El inconsciente colectivo los encarna en el centauro. Hércules, prototipo de lo heroico, del luminoso éxito griego, solo logra envenenarlos y reprimirlos. Negar la realidad es una actitud torpe y unilateral. Mata los elementos más creativos, Quirón y Folo, y deja intacto el mundo más oscuro de los instintos destructivos. El mito griego quiere evidentemente transmitirnos que representan un mal extremo, sobrehumano, que pueden aniquilar hasta los héroes más fuertes. El centauro encierra los éxtasis negativos que rebajan la dignidad humana, la ebriedad agresiva y el estupro. Vale la pena advertir que cuando se habla de la regresión masculina, se indica precisamente un regreso a la condición expresada por el mito de los centauros, no a una condición literalmente animal. Si bien para la violencia sexual a menudo se utiliza el adjetivo bestial, no se trata de una conducta propia de las bestias, al contrario, la violencia sexual es un comportamiento típicamente humano. Vale, se ha descrito un síndrome que se llama CENIS, con C, CENIS, donde nos ocuparemos de la condición opuesta, o sea, la de las víctimas. Cenis era una virgen bellísima que vivía precisamente en Tesalia, la tierra del estupro. Un día, mientras caminaba sola a lo largo del mar, el dios Poseidón salió de las aguas y la violentó. Quizá porque quería mostrarse un poco arrepentido, como en eso volveremos a encontrar el arrepentimiento después del estupro. Esa ansiedad triste, no estudiada lo suficiente, sería importante también tomar en cuenta este arrepentimiento, que es tal la situación violenta, salvaje, criminal, que no es tan fácil conseguir. Sin embargo, el doctor Soya pues, habla o indica que esto también puede ocurrir. Poseidón, quizás porque al ser un dios nada costaba, le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que no te será negado. Elige lo que deseas. Esta ofensa, respondió Cenis, me hace concebir un solo deseo: no tener que padecer nunca más algo semejante. Concédeme no ser nunca más una mujer y habrá satisfecho el mayor de mis deseos. La convirtió en el guerrero ceneo, casi invencible e interesado únicamente en la guerra. Las personas abusadas conservan una furia inconsciente que puede transformarlas en perversas, autodestructivas y abusadoras a su vez. El deseo de que la violencia no se repita se da por descontado. ¿Pero a qué precio?
sería necesario obligar a los violentos a cambiar. Lamentablemente, como esto a menudo es imposible, es la víctima la que se obliga a sí misma a cambiar. En otras palabras, ejerce contra sí misma una segunda violencia inconsciente. Otro símbolo poderoso, la manada de machos violadores que aniquila a la víctima prototípica del estupro como si quisiera cancelar la propia mala conciencia. Pero la empresa es tan difícil que exige un desarraigo de la naturaleza que ellos transforman en monstruosos bastones fálicos. El síndrome de Zenith nos ofrece un diagnóstico mítico que se adapta trágicamente a todos los tiempos. La víctima paga dos veces. Padece primero la violencia carnal, que a causa de la fisiología masculina tiene una duración limitada, pero después puede concentrar de manera indefinida su rencor, más que sobre el macho que la agredió, sobre esa belleza y esa gracia femenina que siente de algún modo responsable de la agresión. Se trata de una introyección inconsciente, pero radical, de la perspectiva masculina que hizo posible el crimen. La reacción patológica convierte la feminidad en un enemigo y para prevenir de un modo absoluto otra posibilidad de agresión, se identifica con el agresor que la ha cometido. Esto es muy frecuente verlo en personas que han sido violadas. Bien. Una psicopatología colectiva. Estudiaremos los antecedentes míticos, históricos, biológicos y culturales de la pulsión al estupro. No tanto como un crimen individual que en todos los tiempos algunos individuos han cometido, con mayor o menor conciencia de actuar contra las normas y de arriesgarse a un castigo más o menos severo, sino sobre todo como un comportamiento potencialmente presente en los varones y como una forma de posesión colectiva. Si el contagio se prolonga en el tiempo, puede constituir una epidemia psíquica. Durante ciertas fases se presenta como una contaminación mental que no se puede detener en el tiempo. Su contagiosidad da lugar a una auténtica patología colectiva. La sociología y la psicopatología deberían estudiar en estos casos la pérdida de la identidad masculina que implica la aparición del estupro colectivo, que pone en riesgo la existencia misma de la sociedad. La recurrencia del estupro colectivo es la prueba de que las epidemias psíquicas todavía existen, patologías mentales en las cuales los individuos logran parecer sanos si se los considera de forma aislada, mientras que en grupo practican las perversiones más imprevistas. A lo largo de los siglos se ha dicho poco de las violaciones colectivas durante las guerras, que hemos visto en cantidades de películas, los rusos, los alemanes, los americanos, los japoneses o cualquiera, ¿no? Que afectan precisamente a quienes no han empuñado las armas. No se las consideraba como un delito en sí mismo. Se tendía a dejarlas pasar en silencio como un derecho que un comandante podía concederles como recompensa a las tropas victoriosas. Desde el fratricidio de Caín o las guerras entre griegos y troyanos, la violencia destruye a los hombres, pero contemporáneamente crea palabras, narraciones, relatos acerca de la sangre vertida. El profundo sigilo del saqueo sexual es, en cambio, justamente lo contrario. Más que otros traumas, crea silencio, cancela las palabras, paralizando la mente e imponiendo el estigma de la vergüenza. Deshumaniza a la víctima, pero también al agresor, porque destruyen ambos una de las capacidades más humanas, la de narrarse. Repito,
A lo largo de los siglos se ha dicho poco de las violaciones colectivas durante las guerras, que afectan precisamente a quienes no han empuñado las armas. No se las consideraba como un delito en sí mismo. Se tendía a dejarlas pasar en silencio como un derecho que un comandante podía concederles como recompensa a las tropas victoriosas. Desde el fratricidio de Caín o las guerras entre griegos y troyanos, la violencia destruye a los hombres, pero contemporáneamente crea palabras, narraciones, relatos acerca de la sangre vertida. El profundo sigilo del saqueo sexual es, en cambio, justamente lo contrario. Más que otros traumas, crea silencio, cancela las palabras, paralizando la mente e imponiendo el estigma de la vergüenza. Deshumaniza a la víctima, pero también al agresor, porque destruyen ambos una de las capacidades más humanas, la de narrarse. La violencia sexual masiva constituye una inmensa oleada anómala que puede trastornar la geografía y la historia. Empieza como un cataclismo invisible, aparentemente escapa a todo control y parece apagarse o agigantarse sola. Pero cuando se manifiesta, no está enfermo solo un hombre, sino todo el mundo humano y su relación con el deseo. La furia, inicialmente dirigida hacia una raza, una etnia o una nacionalidad enemiga, termina estallando en la población femenina, esparce el odio que divide, pervirtiendo justamente ese impulso que une y que llamamos eros. El estupro masivo que sigue una victoria se le concedía a la tropa el derecho a tomar parte del botín para compensar su esfuerzo. Robaban objetos, pero también intimidad sexual. Podemos tomar todo lo que los mitos narran, como la descripción de impulsos inconscientes, del mismo modo que el psicoanalista lo hace con los sueños. Estos impulsos provienen del inconsciente colectivo de todo un pueblo. Para los centauros, la violencia es la esencia misma, no una forma ocasional del encuentro entre los dos sexos. Resulta significativo que al crear el mito, ellos hayan imaginado algo tan extremo y antinatural, no solo como comportamiento, sino también como figura física, el hombre unido al caballo. Esta exageración mítica sugiere que la identidad masculina en sí misma puede encerrar una misteriosa pulsión a la violencia para asegurar su dominio en el tiempo y, por supuesto, castigo y humillación. La mentalidad del hombre de la calle, a menudo todavía ligada a comportamientos tribales, no tuvo tiempo de adaptarse a las nuevas conductas. De modo que en el siglo XXI se ha difundido cada vez más la práctica del corrective rape, el estupro grupal, supuestamente curativo, comillas, curativo, del que son víctimas las lesbianas, que deberían ayudarlas a corregirse, haciéndolas disfrutar su relación con el varón. Según la tosca mente de los violadores, esta es siempre agradable, por lo tanto es un placer que prodigan con generosidad y es, comillas, terapéutica. El centauro pasa gran parte de su vida sin vivirla. Es el destino que les toca a los agresores, quizá más que a las víctimas. El centauro le tiene un miedo absoluto al amor y ha institucionalizado una perversión que le permite no encontrarlo jamás. El moderno centauro no conoce ni siquiera un antes ni un después. Nace en el reino de la violencia y en la negación de los sentimientos. El varón más primitivo quiere poseer a la mujer que se resiste, cuya resistencia vence. Esto, más que el hecho físico, lo hace sentirse potente, lo hace existir. La falta de esta potencia lo hace sufrir sin remedio. El centauro
es también esa realidad y el sufrimiento del verdugo puede también formar parte de ella, cuando escasean los símbolos y la vida se vuelve en gran medida inconsciente. El mito solo puede manifestarse en formas patológicas, perversas, y con la ayuda de la guerra y de la identidad militar profundamente sádicas. En los estados de posesión, la identidad individual queda reemplazada casi por completo por la colectiva. Esto cancela el sentido de responsabilidad. Desde el punto de vista psicopatológico, se entra en un estado de omnipotencia al identificarse con el grupo, a no ser él mismo, sino el grupo. El individuo se siente con razón mucho más fuerte. Tal estado de inflación psíquica se corresponde con un estado de deflación psíquica en la víctima, una sensación de impotencia que puede incluso limitar seriamente la actividad mental y transformarse en una depresión permanente. El misterio del eros nos lleva de forma directa de la perversión de un instinto defensivo, la percepción del otro como si perteneciera a una especie diferente, parecida a nuestra relación con los animales que maltratamos y comemos continuamente, a la perversión de la sexualidad que se produce en el estupro masivo. Se trata de una situación límite en la cual se mezclan la atracción y el odio, se confunden los instintos y la mente del individuo. Una confusión mental. En la violencia de la guerra, la mente masculina puede percibir de un modo paroxístico a la mujer como algo que hay que destruir, no solo porque pertenece a la población enemiga. Se siente a la mujer como una pseudoespecie doblemente diferente. En primer lugar, por cierto, es una extranjera. En segundo lugar, es incomprensible doblemente otra, en tanto mujer. Durante los conflictos prolongados, muchos hombres han pasado años y años sin ver a sus mujeres, privados de verdaderas relaciones afectivas y sexuales con mujeres, inmersos en la misoginia del ejército. Para los soldados, y encontrar a las enemigas puede ser un acontecimiento psicológicamente perturbador. Los seres humanos que ya detentan la primacía de matar a los de su propia especie se revelan de este modo como los únicos que practican una caza colectiva de las hembras de su propia especie. No es del todo casual que se las mate al final de la violencia sexual. Desde un punto de vista psicológico, en la guerra se observa una regresión de nuestros procesos mentales a estratos no civilizados del inconsciente. Junto con ella aparece casi de manera inevitable la epidemia psíquica que hemos denominado centaurismo. Como todos los movimientos del inconsciente colectivo, no puede ser guiada por la racionalidad, sino solo contenida según los distintos niveles de civilización en los grupos en los cuales se manifiesta. El estupro no fue objeto de juicios. Sabemos que en tiempo de paz solo una minoría de víctimas de estupro denuncian a su violador, a pesar del razonable deseo de hacerle pagar su crimen e impedir que cometa otros. El trauma y la vergüenza son más fuertes. Mientras que del enemigo varón se mata el cuerpo, de la mujer se mata ante todo la identidad femenina, por así decirlo, la psique. Repito, mientras que del enemigo varón se mata el cuerpo, de la mujer se mata ante todo la identidad femenina, por así decirlo, la psique. La violencia sexual es más difícil de reparar que otros delitos contra la humanidad. Para algunos crímenes de guerra son posibles procesos de reconciliación, pero las víctimas del estupro están particularmente poco dispuestas a evocar el hecho traumático, en algunos casos porque implicaría sumar otros aspectos no afrontados, nuevos traumas, por ejemplo, los de un hijo al que se le confiesa en qué circunstancias fue concebido
Sin embargo, como toda forma de maldad, también esta se abre a la posibilidad de ser replanteada por quien lo ha cometido. El recuerdo y el arrepentimiento pueden llegar de un modo inesperado, después de decenios suscitados por acontecimientos que se creen rutinarios, como los aniversarios del fin de la guerra. Puntos suspensivos, esto pica y se extiende. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas o amplificaciones. Recuerden que lo pueden hacer colocando en el chat quiero participar o abajo también donde está la carita feliz, ahí está la posibilidad de poder levantar la mano. Bueno, esto ha sido así como que me hubiera una remesón, de verdad, qué cosa, uy, te da escalofrío. Eh, Tú sabes, yo veía la imagen del centauro y Quiroga, tú sabes, un poco como en la distancia, pero tú te das cuenta de que la historia está llena de esto. El rapto de las Sabinas, que uno dice, "Ah, tan bonito el rapto de las Sabinas". A mí siempre me llamó la atención por aquella película viejísima que yo veía con mi abuelo, y esto es un estupro colectivo también. Okay. Ah, no tenemos mujeres, vamos a raptarlas. Las mujeres botín de guerra, porque eso aparece desde los poemas épicos. Las mujeres botín de guerra, las mujeres... ¿Por qué surge la Ilíada? Por la cólera de Aquiles que le quitaron a la mujer que él tenía de botín. Es decir, la maná sigue siendo una forma violenta de violar en cualquier parte del mundo. En España es una plaza ahorita. Por ejemplo, recordé que las maras iniciaban a las muchachas con una violación colectiva. Y ellas tenían que quedarse, era la forma, así como a ellos mandaban a matar, ellas se tenían que dejar violar por todo el grupo. O también recordé, por cierto, que cuando llegaron los españoles con los caballos, los aborígenes estaban aterrados porque pensaban que era hombre animal, todo junto, que eran centauros. O sea, que hubo ahí un mecanismo que los hacía horrorizarse porque no entendían que era un jinete. Y me preguntaba, porque cuando hablaba de la aversión que tenían por las normas de la hospitalidad, de la civilización, comían carne cruda, tomaban vino bueno, eso lo pasó fue ¿cómo se llama? A Polifemo, que fue la trampa de Odiseo, ¿no? Pero los cíclopes también eran un poco bestias en esto. Ellos no tenían normas, ni respetaban normas sociales, fundamentalmente la hospitalidad, que era una cosa, un honor a Zeus, pseudo hospitalario, ¿no? No sé, me ha dejado la violencia sexual, ahí lo tenemos en la guerra, la cantidad de mujeres violadas, ahí están. Entonces, de verdad que es horrible, en todos los continentes, vamos a estar claros, en todos los continentes, esto habla de la condición humana. Si yo estoy, de verdad, esto ha sido una remesón que yo la tenía, no sé, no me había percibido. Así que bueno, gracias por la remesón. Muy interesante, Magali, muchas gracias. Bueno, nosotros también hablamos, antes de darle la palabra a José, que es Twitter. Twitter es un espacio de centaurismo. No sé, ahí se los dejo como imagen. Adelante, José Luis. Hola David, muchísimas gracias Magali, maravilloso, muchas gracias y a todo el grupo. Dejaste ahí un punto interesante con lo del tema del Twitter, a pensarlo. Por sincronicidad Magali, esta semana vi una película basada en hechos reales que me llamó mucho la atención. Una muchacha va con su amiga a un bar aquí en Estados Unidos, se ha tomado sus tragos, algo de droga, ve un muchacho que le atrae, bailan, él la besa y en el momento en que siente que el muchacho, que todo está yendo muy bien, la lleva y además la imagen tiene que ver mucho con uno de los temas que se vuelve repetitivo sobre una máquina de estas de pinball que tienen en los bares.
ella no quiere ir más allá, él la viola, dos amigos que están con él ahí del colegio, o que salieron del colegio con él, también la violan, y hay unos 4 o 5 más alrededor que empiezan a gritar, a cantar y a decirle y a moverlo para que la viole. De hecho, uno de los 3 que termina violándola no quería hacer nada, y los que están gritando y alentando le dicen que si es marica, que qué es lo que le pasa, gritan y termina violándola. Lo interesante de la historia es que una abogada logra que condenen a los 3 participantes de la violación, lo cual está muy bien, se hace justicia. Sin embargo, uno de los que alentó y aplaudía, gritaba y cantaba para que siguiera el tema, se encuentra a la víctima después en la calle, le hace unos comentarios muy desagradables, y la abogada que se entera del asunto decide también, perdón, la abogada no es abogada, la abogada es fiscal, decide también que se juzgue a las 4 o 5 personas que no solo vieron, sino que alentaron a que se produjera el hecho. El fiscal del condado le dice a esta abogada que ella es excelente, que es muy capaz, pero que jamás se ha intentado una situación como esas. Mi pregunta en este caso sería, la actitud centáurica de los 3 que violan, porque en el fondo fue como un forcejeo de una guerra, ¿es válida o claramente encaja dentro del tema del centaurismo? ¿Cómo encajaría en el marco de estos otros que terminan alentando la violación y que terminan motivando que en ese ambiente se produzca la violación? También esto lo podría llevar un poco al tema de la guerra. La historia verídica termina en que también logró que condenaran a estos 5. ¿Cómo se vería eso desde el punto de vista arquetipal y cómo encaja dentro de este esquema de lo centáurico, Magali? Bueno, es que esos otros 2, aunque no hicieron acción física, de todas maneras están dentro del centaurismo. O sea, hay una violencia. Su actitud de hacer que los demás también agarren calor dentro de la situación, aunque no estén físicamente ellos allí violando, ellos también están violando psíquicamente. O sea, no, digamos, forman parte de la acción colectiva, que es una de las cosas interesantes de acá del centaurismo, ¿no? Lo colectivo, que aquí hay una psicopatología colectiva. Entonces, aunque 3 hayan sido los que depositaron el semen violentamente en la chica, los otros estaban allí aupando, ¿no? Perfecto. Gracias, José Luis. Bueno, vamos a darle la palabra a Mónica y después de Mónica a Fermina. Adelante, Mónica. Vale. Bueno, sí, también quedo como angustiada como Isabel con todo esto, pero bueno, con ganas también de ponerle cara. Y varias cosas. Estuve en una conferencia de una mujer que se llama Rita Segato, es argentina y vive entre Brasil y Argentina y tiene es un gran recorrido de estudio de la violencia machista. Me parece interesante para que la podamos repasar los que estamos interesados. Pero en esa conferencia, lo poco que me acuerdo, porque no he tenido el ánimo de repasarla, aunque es interesante, ella comentaba que estas violaciones no solamente, especialmente en grupales, tenían que ver con algo que yo creo que también lo ha dicho o ha aludido a Magali cuando hablaba de las mujeres lesbianas que les hacían un favor, ¿no? Para que supieran el placer y así terapéuticamente se mejoraran. Pues ella decía que tenían una actitud moralizadora, el violador. Lo que quería era moralizarlas, o sea, hacerlas entrar en la norma y en la regla, ¿no? De unas instituciones con unas dogmas y unas cosas.
Eh, y además de eso, que absolutamente era, estas violaciones, el placer no existía claramente, ¿no? Pero me parecía interesante que se hiciera ese énfasis de la moralidad y del cero placer. Me pareció interesante, por un lado. Por otro, estaba pensando que habíamos hablado de aquella película que fomentó este encuentro del centauro, donde era este hombre Leo, absolutamente todos pues como hechizados por la maravilla. Vaya, que era un terapeuta casi en la película porque era como el sanador de esta otra mujer tan confundida y tan ambigua, bueno, tan con su rigidez de un sistema patriarcal, claramente, ¿no? Esta era la otra parte de Rita Segato que me pareció también interesante como generalidad, y era que esto todo era parte de algo sistemático del patriarcado, que no había manera de desmontar el asunto, sino era el patriarcado. Eso lo dejo ahí como interrogante, porque ella aludía que de alguna manera no solamente las mujeres que tomaban, sino que los hombres también tenían que tomar mucha conciencia y decisión de salirse de este lugar, ¿no? Entonces, volviendo a la película, ahora intentando acercarnos al chirreo del personaje, era como, creo que por ser hombre, siento que en la película lo pusieron demasiado amable, que yo siento que a una mujer que ejerza también este lugar en una película, normalmente nunca tenemos una mirada tan indulgente con una mujer, pero con un hombre casi que terminamos, yo no, la verdad, pero lo que se escucha es que vaya, que la salvó, ¿no? Casi un poco también como que la salvó a la otra pobre que no tenía ninguna tendencia al placer. Y esto me parece que por eso le quitó como veracidad, porque me parecía que era demasiado celestial el personaje y le faltaba, aunque hubieran hablado un poquito de la madre y la mentirita que le dio a la madre, a mí no me fue suficiente para tener como un diálogo más de dos seres humanos un poco más en igualdad de condiciones, con toda su dificultad y todo su contraste, imperfección, ¿no? Como sus impulsos no contenidos o un poco de perversión, o yo no sé, que podría haber ahí un poco que completara al protagonista. Esto un poco acercándome a la respuesta de esto. Bueno, con David, de acuerdo también con José Luis y con David, yo creo que un poquito tiene que ver el Twitter. Lo decía hoy en Babel, ya salía de algo sobre el último libro de Elvira Galindo, que me parece que es como interesante, y ella comentaba que ella ha sido columnista, ha sido directora de cine, ahora se inaugura, ha sido autora. Pero vaya, que lo que más le parecía, todo le parecía genial, pero que el Twitter era de una violencia que ella no lo soportaba, ¿sabes? Y esto me pareció interesante con lo que dijo David. Y para terminar de redondear, hubo también una noticia en Argentina, hace poco también, de 13 muchachos de un equipo, ¿no? Todos muy jóvenes, como de 20 a 23, y que no fue sobre una mujer, sino fue sobre un joven de 18 años, que, bueno, amable, no violento, no este machote, sino que estaba como con su novia, y en la salida lo encontraron y lo mataron. Unos amigos no dejaban que nadie se acercase, filmaron, o sea, había tanta gente ahí, pero nadie llegó para intervenir y frenar la matanza, ¿no? Como otra manera, me parece, de que no solamente es una mujer, sino es lo que la feminidad simboliza, creo yo. Y gracias, Magali, genial, toda tu conferencia. Gracias, Mónica. Bueno, y nosotros yo le estaba comentando a Magali que nosotros los venezolanos tuvimos un caso muy reciente de Willie McKay. Willie McKay es un periodista súper importante que vivía en Buenos Aires y que, bueno, él se confesó que había sido un abusador de una chica, y por todo el movimiento y el manejo mediático que se hizo del caso por Twitter, este hombre después se suicidó, se lanzó de su balcón en Buenos Aires y terminó muerto.
no sé si para reivindicar la víctima o no, pero al fin y al cabo, o sea, de victimario, después también él pasó a ser víctima del propio movimiento violento que se gestó contra él en las redes sociales. Eso es muy interesante también. Eh, Adelante, Fermina. Sí, bueno, genial, Magali, como siempre. Abres puertas y entonces la reflexión muchas veces va más allá. La verdad que como han dicho también las compañeras, te pone carne de gallina cada vez que es un tema que parece que no encuentras nunca un límite, ¿no? Para ir en esa profundidad. Pero fíjate, a mí me has llevado a reflexionar en un momento dado, ¿no? Y con lo que se ha dicho de España, ¿no? Con la manada, que es lo que se llama la manada y que está sucediendo ahora muchísimo, ¿no? Es igual, ¿eh? La colmena que la manada es igual, es decir, las neuronas las tiene en el mismo, ¿no? Y que es algo tan doloroso, ¿no? Que está sucediendo. Y cuando te escuchaba hablar, yo me planteaba y yo decía, digo, bueno, es que en el fondo toda la humanidad en general, quizás sea esta parte de reconocimiento, somos hijos de los centauros. Si vemos en la historia de la humanidad cómo han ido los pueblos que han sido abusados, los pueblos que han sido los conquistadores y los conquistados, cómo han utilizado esas violaciones, cómo han utilizado, por ejemplo, no hace mucho en la guerra de aquí que hubo en Europa, de la antigua Yugoslavia, una de las armas que tenían eran precisamente de violación a las mujeres y dejarlas embarazadas para que sus hijos ya fueran mestizos, no fueran musulmanes o no fueran de los croatas, sino que fueran repudiados y así desde dentro, digamos, romper a un pueblo, ¿no? En las guerras, yo no sé si hay, seguro que habrá, ¿no? Algún estudio, pero cómo se puede también incrementar esa parte del incesto, por ejemplo, todo, ¿no? Hacia las mujeres. Y la verdad es que es una pena, ¿no? Te produce esa tristeza de que se esté tan cerca, porque no es algo que haya desaparecido, es algo que sigue sucediendo, que hay una línea muy sutil, ¿no? Pues entre lo que consideramos esa violencia desde fuera, pero hasta qué punto, y aquí te pregunto, fíjate, la compensación que podemos tener a través de la historia con todo esto. Porque claro, hablamos de ellos como si estuvieran fuera, pero en realidad estamos muy cercanos, estamos participando también, ¿no? De todo esto que es tan doloroso. Cuando has hablado de las centauras, por ejemplo, no sé cómo las llama, de las feminazis, ¿no? Cuando has llamado, ¿no? Que es también, ¿no? Como una forma que sale, que es el otro extremo, es lo mismo, pero es el otro extremo opuesto, ¿no? Y cómo estamos conviviendo hasta ahora con ello. Quizás, como tú has dicho a través de, ¿no? Muy bien, de tu conferencia, es que ya desde los griegos se ensalzaba siempre lo mejor, porque también somos hijos de esos, ¿no? Del arte, de la literatura, ¿no? De la sabiduría, del conocimiento, pero también llevamos a cuesta esa parte de oscuridad, ¿no? No sé, esto que se me ha ocurrido a mí. Vale, vale. Bueno, porque lo que decía como ejemplo, cada uno de estos dioses, por ejemplo, los tres grandes masculinos que originan el panteón griego, tienen una suerte de una expresión de la violencia, por un lado, y hay muchos otros atributos que no son violentos, ¿no? Pero que originan también de esa violencia elementos que son eh, muy positivos, vamos a llamarlo de esa manera, con los cuales hacemos proceso. El cuento de Hades raptando, ¿okay? Violando a su hija, de alguna manera, sin entrar en las cuestiones incestuosas y toda esta cosa, ¿no? Pero violando a esa niña, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo lo que luego tiene lo eleusino que ocurre como una imagen de proceso de individuación, bla, bla, bla. Lo que te quiero decir es como que sí, estamos metiendo una lupa en lo centaúrico como para empezar a conectarnos con la masculinidad
más instintiva, violenta, destructiva, que también tenemos dentro de nuestro inconsciente. Porque si bien es cierto, son imágenes de los varones, las hembras, como tú bien lo dijiste, con las centauresas bueno, mucha violencia también en mujeres que vemos, no solamente en el Twitter que ustedes están comentando ahora, en la vida diaria, ¿no? O sea, de esa expresión, de esa masculinidad en el ánimo de la mujer, pues en la expresión de la psicología de la mujer. Sí, vale. Gracias, Magali. Gracias, Fermina. Voy a leer un comentario del chat y luego le doy la palabra a Daniel. Luisa dice, bueno, de esta masterclass, que ha sido un importante referente para intentar comprender el fenómeno de la violencia sexual, de la guerra, y sobre todo lo que significa en términos prácticos el centaurismo, me ha quedado la perspectiva desde la cual observamos este marco conceptual desde lo antropológico, dentro de la psicología social. La cultura llanera está casi determinada por la imagen del centauro y lo que también ha sido el chavismo en América Latina. Pero Putin también lo representa y otros muchos líderes a través de la historia y la civilización, así como la zoofilia como una consecuencia de esta práctica también. Bueno, pero adelante. aclara que Luisa es David, porque no soy yo. Ah, perdón, Luisa Carballo, es la señora Luisa Benavides. Benavides, sí, sí. Adelante, Daniel. Gracias, David. Hola, Magali, ¿cómo están? Buenos días. Magali, mi pregunta iba más hacia el inicio, vamos a decirlo así. Yo siempre había relacionado el centauro con la parte humana y la parte animal, ¿no? La parte del caballo es la parte animal, la parte instintiva. Pero por toda la conversación que hemos tenido, o sea, lo que me llega es que la actitud y esta violencia del centauro no es instintiva, no es algo animal, es algo completamente psíquico, o sea, es algo completamente humano, solamente que es representado así, pero no es como que es algo animal, es algo, el potro, sino que es algo psíquico que está ahí, no es algo instintivo. No sé si me explico. No entiendo, pero te cuento que se habla de lo animal, lo instintivo tiene un aspecto somático, ¿ok? Siempre. Entonces, cuando hablamos de animal, es que lo somático en la expresión del centauro es lo más animal en el sentido, pues, de la violencia, el desenfreno, ese aumento muscular, etcétera. Sin embargo, no todos los centauros son solamente así, como vimos Quirón, ¿sí? Como un ejemplo de un centauro donde eso no se expresa de esa manera, sino que los centauros también tienen estos otros elementos proféticos, mánticos, curativos, etcétera. Lo que ocurre es que en el momento de la horda, en el momento de la acción, que fue la que le dimos hoy centimetraje, es ese elemento más instintivo, más soma, ¿sí? Yeah. Versus lo más psíquico, que sería lo más intuitivo, etcétera, que también está dentro de ese otro polo, en el caso Quirón. Sí, y también la herida también es algo somático, ¿no? O sea, que también se puede ver ahí. Ese otro lado también se puede ver. Claro, la herida es somática, pero también la herida es psíquica. Sí. Siempre. Okay. Gracias. Gracias, Daniel. Antes de darle la palabra a Mónica otra vez, Isabel comenta en el chat, las amazonas ejercían violencia entre el varón. Le servían, lo maltrataban e incluso también mataban a los hijos varones. Yo te quería hacer una pregunta, si tú podías amplificar, antes de darle la palabra a Mónica, ¿se pudiese hablar en Barba Azul de centaurismo o no? O sea, Barba Azul, ¿qué pudiese representar en ese mito? ¿Por qué conectas centaurismo con Barba Azul? No, pero sí con violencia masculina. La pregunta es si él también es un centauro, Barba Azul, o expresa aspectos de centaurismo. Yo pienso que Barba Azul, ¿ok?
está expresando elementos de centaurismo cuando el centaurismo lo estamos poniendo como la parte instintiva, animal, salvaje, a la cual hemos hecho referencia gran parte del tiempo, por supuesto. Pero no nos olvidemos, ¿verdad?, que hay muchas expresiones masculinas donde hay elementos de fuerza y poder. Puse 3 ejemplos, pero podemos poner muchísimos más. 3 ejemplos en estos 3 grandes dioses, pero todos los héroes tienen también un elemento de centaurismo. Y como hablamos ahorita con Daniel, no es solamente el elemento centaúrico, instintivo, animal salvaje, violento, que hay en Barba Azul. También hay otros elementos probablemente que surgen también en el cuento. O sea, como que no hagamos una ecuación que diga violencia masculina igual a centáurica. O sea, lo centáurico tiene una violencia masculina, más toda la violencia masculina no es centáurica. Ujú, ujú, ujú. Ok. Adelante, Mónica. No, hacerle una pregunta a Magali solo para que amplifiques o aclares esta parte de cuando hablamos de esa impulsividad tan violenta, siempre se nos viene, o ese exceso, siempre vienen los titanes, ¿no? Como esas fuerzas desmedidas. Y un poco con tu amplificación, yo creo que también nos puedes ayudar porque el caballo, ¿no?, es el que se elige para el centauro y no se elige al macho cabrío, no se elige a un león o no se elige, sino que está el simbolismo del caballo, ¿no? En esta, quería que... Yo creo que el simbolismo del caballo amplía esta parte salvaje, animal, y violenta, que tiene toda esa movilidad que tiene también los instintos que se hablan del caballo, ¿no? Pero bueno, las diferencias entre que sea animal o que sea cabra, la cabra también pues se caracteriza por esa sexualidad y esa violencia y tal. Ambos tienen oro profético, o sea que no me extraña que la hibridación de ambos animales tenga mucho que ver uno con el otro, ¿no? ¿Cuál fue la otra pregunta que Y estaba? con los titanes. Con los titanes. Bueno, ¿qué pasa con los titanes? Que son preolímpicos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo lo olímpico? Que son formas. Que ya con lo olímpico hay formas. Lo titánico no tiene esa forma. Y lo titánico entonces comparte, ¿verdad?, las características que hemos hablado de los centáuricos, de esos instintos que son totalmente, ¿cómo se llama?, exuberantes, una virilidad desmesurada, etcétera. Pero, igual que le decía a David, no todo centauro es titánico, ni todo titán es centaúrico, pues, por las mismas variaciones que vamos viendo, pues, ¿no? Pero comparten algunas características que le son comunes a ambos grupos. Y el ya, va a sonar horrible, pero el ya habitar, digamos, un centauro o una impulsividad centaúrica que es violenta y terrible, con respecto a una titánica que no sé, bueno, cualquiera que sea excesiva, desmedida, como estamos hablando de nuestro proceso de individuación o de civilización o de culturización, ¿no? Es el cómo armamos cultura, creo que tiene el sentido de que podamos ver todos estos elementos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, bueno, por ejemplo, se me vino a la cabeza porque en algún momento alguien comentó que aquí en España teníamos este tema de la epidemia de las manadas, ¿no? Y entonces me recordó que hubo una moción de censura esta semana en España y este hombre que lo presentaban como presidente comentó que por el feminismo, que gracias al feminismo lo que había pasado era que habían aumentado la violencia
la violencia de las mujeres. O sea, cuando realmente un poquito lo que parece interesante es lo que tú decías, la narrativa, ¿no? O sea, hay lugares que ahora sí se expresan, ya se ve el fenómeno, ¿no? Ya se publica, pero había estado por todos lados muy normalizado, ¿no? Entonces, un poquito lo que te quería comentar es que este fenómeno pareciese ser, ¿no? Un intento de civilización, ¿no? Cuando hablas de esta liminalidad y de esta confrontación muy dura. Claro, pero fíjate, este intento de civilización, ahora estos 20 que estamos aquí, yo 21, no nos la vamos a echar ahora de que somos cultísimos y que no tenemos un elemento centáurico en nuestra historia. Yo les acabo de dar una conferencia, alguien dijo que la conferencia, no, pero si yo cuento también mis expresiones centáuricas en mi vida, son unas cuantas, ¿sí? Es decir, la idea es que también yo haga conciencia de mi centaurismo o centaureza, no importa, en un momento dado que también he tenido y que probablemente tenga, porque son elementos instintivos, que son incontrolados, que no son educables. Cónchale. Así que hasta la más señorona, tú sabes, de la alta sociedad, que ha estudiado en el colegio, aquellos de Suiza y todas esas cosas, le puede salir su centaureza en un momento dado. Ojo, tenemos un inconsciente colectivo, ojo. Y en ese inconsciente colectivo, sálvese quien pueda. Mucho gusto. Absolutamente, gracias. Gracias, Mónica. Yo, David, Adelante, Luisa. Luego le tiene la palabra otra vez Fermina, luego Nelly y luego José Luis. Adelante. También está Bueno. Armando Crisanti, dice ahí, quiero preguntar. Sí, y luego Armando. Vale. bueno, Magali, mira, gracias, gracias, gracias y 1.000.000 de gracias. De verdad que estoy pero cargada de imágenes. Una mejor que la otra. Es como que si me hubiera trasladado a una dimensión de mi psique absolutamente desconocida. Es más, después de esto creo que me voy a dormir para que esas imágenes se asienten. Porque, o sea, me has movido una energía que me encanta. Me encanta. O sea, ¿qué va a salir de todo esto? No sé. Pero es una dimensión distinta. Y me parece súper, súper importante. Así que te doy las gracias de verdad por este caudal de imágenes maravillosas, maravillosas, maravillosas todas. Bueno, que te acompañe una copa de un vinillo merlot que con su dulzor te acompañe en la siesta. Gracias. Gracias, Luisa. Adelante, Fermina. Sí, ok. Bueno, me ha encantado también lo que le has respondido a Mónica Magali. Y yo, para quitarme un poquito así el escudo y la lanza, porque esto nos pone, ¿no?, muy centauras en todo el mundo, pero quisiera que nos hablaras un poquito, porque has dicho una palabra que yo me la voy a quedar, la voy a estudiar, que es catasterización. Si no le... Catasterización, sí. Catasterización, que ve, esta ya me la apunto para el nuevo aprendizaje. Y me gustaría, a ver si puede ser que pudieras ampliar un poquito, yéndonos a otro tipo, este sacrificio que hace precisamente Quirón, ¿no?, ante Prometeo. No sé si entra, creo que sí, que puede entrar dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Este sacrificio y esta constelación que después se pone, porque si es una constelación, además, es que todos podemos verla, ¿no? Está en el universo, podemos alzar los ojos hacia ella, luego todo va a reincidir sobre el ser humano, sobre la humanidad, sobre nuestra propia evolución, ¿no? Entonces, si puedes ampliar
un poquito esa parte de ese sacrificio, ¿no?, que hace Quirón hacia Prometeo, lo que se te ocurra. Bueno, te voy a decir que yo me he hecho esa pregunta muchas veces, se la he hecho a otras personas y sus respuestas nunca me han dejado satisfecha, porque nos cuesta, o me cuesta, ver este canje, ¿no? La herida incurable, la enfermedad, la diferencia entre mortales y dioses, ¿sí? Para ponerlo en un ejemplo. Esa herida, esto que estamos viendo, entonces se le cambia a Prometeo, que la necesita porque no la tiene y bueno, está en una situación de que necesita volver como a su esencia, ¿verdad? Y la canjea por la muerte, que es lo que está necesitando Quirón, que no lo tiene por su esencia y que hasta cuándo va a sufrir esta herida, ¿no? Pero de verdad, esto es lo que te puedo decir, pero no estoy totalmente segura y clara de poder darle una respuesta a ese canje. Ojalá no muera con la pregunta. Bueno, quizás sea de esos misterios que están ahí, ¿no?, para entrar e indagar. Vale, Yo apunto ya vale. a la puerta. Pero cada Sobre vez que me paseo por alguno de ellos dos, siempre tengo la pregunta, o sea que no me la he podido responder. Sí. Yo Vale. me atrevería a agregar algo ahí si puedo, Claro, y es verlo como algo dinámico, sobre todo en ese lugar que a veces está en esa regresión necesaria para ir al origen, ¿no? El eterno retorno. Cuando vas a las madres, es esa angustia de la muerte, ¿no? Porque tú te disgregas. Y no sé si ahí el simbolismo potente es el de la muerte y el de la vida, ¿no? Como si simbolizase un poco ese círculo inacabable. Ese me vino a la cabeza con esto. Lo seguiré pensando. Gracias. Gracias, Fermina. Mónica, adelante, Armando. Hola Magali, bueno, igual muchísimas gracias por todo. Dos preguntas. Pareciera que el botón de activar, digamos, el complejo del centauro tiene como un triunfo en caso de la guerra y entonces estás como exaltado y pareciera que lo activa la violación o el rechazo de la mujer que no quiere seguir adelante y entonces también te activa ese te aprieta el botón de volverte más animal y más primitivo para cometer ese aspecto, ¿no? Pero me viene a la cabeza algo que, por cierto, vi la semana pasada y me causó una incógnita. Con el Mundial de Béisbol, por ejemplo, o con los mismos boxeadores que cuando batean algo se vuelven como animales y hacen como una reacción, y es como yo la siento más negativa y animaloide. ¿Eso es una expresión centáurica? Esa un poquito que me quedó, o la estoy colocando con una identificación errada. bueno, yo creo que la estás colocando como un error, o sea, el hecho, otra vez, ¿no? El hecho de que tengas en un momento dado una violencia desmesurada, una intensidad emocional que se la estamos adjudicando en este momento al centauro, forma parte de la masculinidad en su instintividad, ¿sí? Cuando ese beisbolista anda con esa emocionalidad, ¿verdad? Eso no es necesariamente centáurico, está haciendo una expresión de la situación en la que está, o sea, que no pudo dar al bateador, que le robaron la base, yo qué sé, algo que ocurrió y estaba con una rabia excesiva, etcétera. Eso no necesariamente es centáurico, o sea, como que darle a esas características de la emocionalidad instintiva, animal, por ponerla otra vez en lo animal, a ese soma que está respondiendo de esa manera
violenta, excesiva, no es ni mala ni buena, es así, ¿sí? Y eso es también importante, no darle una connotación de que eso es malo. O No, no, sea, malo no. Ok. sí, Cuando, sí, por ejemplo, alguien le pega y le cae a puños a la pared o le pega a la mesa, ese tipo es es simplemente una un expresión, impulso primitivo masculino. sí, sí, sí. Ok. O ponerlo, sí, ponlo así, pues, ¿no? Es algo muy, muy, muy primario dentro de lo conductual del ser humano, en hombres y en mujeres, igual, Claro, 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 claro. porque Está la bien. agresividad de lo femenino, ahora estoy hablando de agresividad, no centaurismo, ¿ok? Es de una violencia extrema, o sea, una pelea de mujeres, ¿ok? Que uno los ve en pueblos, etcétera, mucho más que en la ciudad. O sea, se desgarran, o sea, no es un machetazo que le dio uno al otro. No, no, esto es que desgarran, se destruyen corporalmente. Ok. Y Gracias, cuando, Maga. y cuando es una agresión a través de la Verbal. lengua, no te quiero contar. No queda piedra sobre piedra, Ok. sin ser centauro. Y una locura que también me queda pendiente. Fíjate que estas manadas generalmente son de muchachos adolescentes, inclusive menores, que es más terrible todavía. Pero uno no ve esas noticias o esos casos, aunque hay violencia de género en las casas, etcétera, pero no, esa parte grupal, a menos de que sea la guerra, pero no, en la cotidianidad o en las ciudades no se ve tanto. Y mi pregunta es, ¿hay algún elemento de la madurez o de la edad que puede aminorar el instinto centáurico? No, no, en esas hordas hay un contagio y el contagio no tiene edad, pueden ser adolescentes o adultos en ese mismo colectivo. Ok, entonces tú me dices, si hubiera el caso de unos amigos ahí echándose palos, ya adultos maduros, y se presenta el caso con una muchacha, puede ocurrir perfectamente el proceso de violación entre adultos con una muchacha. Sí. La palabra maduros yo le pondría comillas, pero bueno, Claro, 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 claro. Gracias, Magali. vale. Gracias, Armando. No sé si puedes amplificar lo de la violencia y la agresión femenina, porque aquí hay una pregunta que si es las centauras representan también las cuaimas. Bueno, porque tienen características similares de letalidad. Sí. Entonces, claro, aquí, no sé si en otros países, aquí en Venezuela, bueno, nos llaman cuaimas cuando estamos en una situación, pues, de violencia, Es un ataque histérico violento. un ataque donde lo físico y lo psíquico que están en exceso. Pero, bueno, digamos que son letales ambas. Ambas expresan pues una emocionalidad muy intensa. Sí. No sé si Nelly quería participar. Creo que habías levantado la mano. Avísame, porfa. Ok, Hola, adelante. bueno, sí, sí. Dos cosas. Una, claro, con respecto justo a la pregunta que tú le habías hecho a Maga sobre Barba Azul, ¿no? Que yo también creo que, claro, es otra cosa. A mí me parece importantísimo lo que ha puntualizado y vuelve y repite Maga acerca de que no todo ahora, como cada vez que hay un seminario, ¿no? Que habla acerca de características y dice, es eso, no. O sea, tenemos toda esta riqueza en imágenes, en mitos, en todo esto y hay muchas formas entonces para explicar diferentes tipos de agresividad y de violencia, como igual Barba Azul, que es otra forma, porque bueno, enamora, seduce, se casa y termina matando a estas esposas por otras razones, porque bueno, no obedecen a su mandato de no abrir tal puerta o lo que sea. Sí, hay una violencia, pero es distinto. Entonces me parece importantísimo tener presente que bueno, violencias hay muchas y llegamos a ellas también de muchas formas y expresan diferentes arquetipos.
Eso por un lado. Y por otro lado, la palabra que me ha parecido clave, Maga, con todo lo que has dicho, es cuando dijiste ahorita, no es educable. Esto lo del centauro, ¿no? Esa parte instintiva que no es educable. Porque pues, seres pensantes que andamos en esto, que asistimos a seminarios, que estudiamos, que somos curiosos y todo esto, siempre estamos como en esto de la civilización, de reflexionar, de educarnos para poder cada día ser, tú sabes, como mejores seres humanos, bueno, dejar de ser tantas cosas que a veces no queremos ser. Y me parece que eso de no educable es clave. Es clave porque, bueno, además, si educáramos absolutamente todo en nosotros, pues es que el instinto, nos quedamos sin instinto, ¿no? Entiendo yo, Maga, me corrigen, ¿no? O sea, si lográramos educar el instinto 100%, por decirlo de alguna manera, ¿qué pasaría con esto que somos entonces, que ese híbrido que somos? Porque es que somos ese híbrido. Entonces me encantó que hayas dicho lo de no educable. Gracias, como siempre, Maga. Vale. No, bueno, yo creo que la palabra clave que tú has dicho es el híbrido, que creo que en la respuesta a la pregunta de Daniel, ¿ok? O sea, que no nos quedemos en lo somático ni en lo psíquico, sino que hay, pues, ¿no? Un espectro de elementos en nosotros. Eso tiene sus nombres en la psicología junguiana, pero no vamos a entrar entonces en esas teorías, pues, ¿no? ¿Ok? Sí. Pero somos híbridos seguros. No solamente en lo somático y en lo psíquico, sino en muchos otros elementos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y para finalizar, una amplificación y comentario de Nancy Salazar, que dice, buenos días, excelente el tema como siempre. Nos explica y nos lleva a la atención y comprensión de los fenómenos y de los aspectos propios y colectivos. Me recordó las expresiones primitivas en obras como Doña Bárbara y La Trepadora, ella Centauria, Hilario Juanipa, centauros humanizados e institucionalizados, pregunta. No, excelente, excelente, y gracias por traer estas imágenes del criollismo, pues, y de la novela nuestra, pues, ¿no? En estos personajes, por supuesto. O sea, que vemos ahí la naturaleza y la cultura en hibridación. O sea, esta es una mujer que está en ese salvajismo y exuberante, y la vemos a ella muchas veces reaccionar, ¿okay? Como una centaura. No siempre. Otras veces reaccionaba agresivamente, pero no necesariamente en lo extremo y en la violencia de los centauros. Pero en un salvajismo, pues, de la selva donde vivía. Entonces, gracias por traer estas imágenes, por supuesto que son centáuricas y que tienen esa fuerza del llanero, que también hablaba Luisa Benavides antes, cuando explicó lo de ese centauro del llano, ¿no? Gracias, sí. Bueno, gracias a todos. Gracias por la participación y cuídense mucho, que estén muy bien y feliz fin de semana.